Mi nombre es Liborio Lezama, y contaré una historia de mi abuela, quien una noche fría de invierno nos contó a todos sus nietos, algo que le pasó muchos años antes, algo que debo decir fue aterrador y muy desolador. Todo sucedió una noche en Navidad, en la que el frío helaba los huesos y toda la familia estaba reunida, contando experiencias e historias, puesto que eso era lo único que se podía hacer en esos años. Estaban esperando que la cena estuviera lista y mientras los niños se deleitaban con esas historias aterradoras. Después de que la abuela escuchara una historia horrorosa, dio un grito que se escuchó por todos lados y era por eso que hasta sus primos estaban completamente aterrados, abrazados a las piernas de sus padres. Eso fue hace mucho tiempo, cuando mi abuela aún era una niña y es importante recordar que por aquellos años, los niños se impresionaban enormemente con cualquier historia, así fuera fantasía o paranormal, es más, muchas veces los mismos adultos llegaban a sentir miedo con ellas, incluso más que los pequeños, debido a que aún muchas cosas allá afuera eran desconocidas. En fin, quien contaba la historia era mi bisabuela, quien lanzando un rápido vistazo a sus hijos y sobrinos, les dijo que era importante nunca salir de noche y luego les preguntó que si habían entendido y ellos, aterrados, asintieron con la cabeza. Contaba mi abuela que después, cuando la cena estaba lista, toda la familia se sentó a la mesa, comieron y bebieron como tenían planeado y aunque poco a poco se fueron relajando, el estado de alerta en el que estaban seguía en sus cuerpos y la noche estaba lejos de haber acabado. Ya haciendo la sobremesa y con algunos de los familiares listos para dormir, la bisabuela ordenó que se cerraran con llave las puertas de la casa. Ella, tomando en mano su enorme llavero, se dirigió personalmente a cerrar la puerta principal. Mi abuela recuerda cómo vio a su madre congelarse de miedo frente a la puerta antes de introducir la llave en la cerradura. Sin que nadie lo pidiera, todos guardaron silencio, quedándose completamente callados como nunca lo hubieran podido lograr, las más de 15 personas que estaban reunidas en total silencio. Poco a poco a lo lejos, comenzaron a escuchar lo que había asustado a la bisabuela, entre el soplido del viento. El grito aterrado de una mujer se dejaba escuchar, punzante y escabroso. Entonces las tías de mi abuela comenzaron a murmurar y a preguntarse si era ella, como si fuera algo normal escuchar aquellos alaridos. Una de las tías llamada Socorro, al instante comenzó a ponerse nerviosa y por un momento estuvo al borde del llanto, pero la bisabuela interrumpió diciendo que probablemente no fuera ella, que pusiéramos mucha atención al llanto. Y volviendo a prestar atención, todos, ya reunidos alrededor de la bisabuela junto a la puerta, lograron oír otro sonido que poco a poco se fue abriendo camino en el ambiente. Aparte de los gritos de mujer que lograban oírse a la distancia, toda la familia se percató de que había gritos de hombres. En medio de los agudos gritos de mujer y aquello que se lamentaba esa noche, no eran personas del pueblo a las que algo les estaría pasando, peor aún, se lamentaban ante el horror de lo desconocido. La bisabuela y las tías abrieron la puerta, salieron corriendo a la calle donde voltearon en todas direcciones, solamente para poder apreciar una densa niebla que inundaba todo el ambiente, que no dejaba ver más allá de unos cuantos metros y entonces todos vieron salir a la vecina, quien gritó que se metieran porque ya iba a llegar. La vecina había escuchado el portón de la casa y los mismos gritos horribles, es porque se había asomado a su ventana preocupada también. La bisabuela se acercó a ella para contarle rápidamente lo que acechaba esa noche y tan pronto ella se retiró de la ventana de la vecina, aquella mujer se encerró con su familia hasta la mañana siguiente. La tía Socorro salió para meter a su hermano nuevamente a la casa, pero antes de que ella regresara, la bisabuela gritó que nadie saliera de sus casas, esperando que fuera una advertencia suficiente para los vecinos alrededor. Más tarde llegó la tía Socorro, llorando desconsoladamente diciendo que no había encontrado a su hermano, era como si hubiera desaparecido entre las hierbas, pero dijo que había visto a un cerdo muy grande atrás de ella. Su presencia se sentía aterradora y de un momento a otro comenzó a correr detrás de ella. La bisabuela cerró la puerta con llave y metió a la tía Socorro, quien pedía que salieran a buscar a su hermano, pero todos hicieron caso omiso. Aquella noche fue larga y los niños, incluida mi abuela,
cayeron dormidos apenas unos momentos después y los adultos pasaron la noche prácticamente en vela, sentados a la mesa, rezando rosarios una y otra vez, mientras aquellos gritos ocasionalmente se escuchaban interrumpir la calma de la madrugada. Tan pronto como se hizo de día, tocaron la puerta. Era el hermano de la tía Socorro quien venía totalmente lleno de lodo y raspado de la cara. Cuando le preguntaron qué había pasado, dijo que un cerdo negro muy grande lo había embestido, pero que había logrado esconderse en un lugar toda la noche, hasta que amaneció y se sintió seguro de regresar. La bisabuela y las tías se prepararon, tomaron sus rosarios, sus misales y envolvieron sus cabezas en rebozos, dispuestas a asistir a la iglesia donde aparte de reafirmar su fe, discutirían los hechos de la noche anterior y se enterarían quién o quiénes eran los que gritaban. En la iglesia, varios pobladores, visiblemente preocupados, esperaban afuera a que la tía Socorro, quien ayudaba al padre, abriera las puertas. El padre no había llegado y los vecinos aprovecharon para comentar el claro estado de histeria, el terror que algunos habían vivido la noche anterior. A decir de algunos pobladores que vivían más cercanos al templo, las horas anteriores durante la madrugada, habían tenido experiencias muy extrañas. Algunos de ellos decían haber escuchado mujeres hablando afuera de sus puertas y ventanas, pero al salir no habían podido encontrar a nadie ahí. Otros comentaron que sus hijos les advertían de la figura de una mujer que tocaba sus portones, pero nuevamente los padres no pudieron encontrar nada. La tía Socorro, tomada de la mano de sus primas y frente a todo el pueblo, narró lo que ella había visto la noche anterior y todos la escucharon. Con un suspiro de asombro se quedaron totalmente atónitos. Aquella noche fue que algunos vecinos dijeron haber escuchado claramente cerdos afuera de sus puertas, pero estas personas ni siquiera habían querido asomarse a espantarlos, a excepción de un señor que abrió su portón y en ese momento, un cerdo enorme color negro salió de entre la neblina para tomar a su pequeña hija de su vestido y arrastrarla violentamente. Su padre alcanzó a tomarla de la mano, gritando a su familia, que también estaba reunida. Logró que todos fueran a ayudarlo y tratar de detener aquel inusual animal, que parecía decidido a sustraer a esa pequeña de los brazos de sus familiares. Toda la familia gritaba en un forcejeo que duró minutos. Esos fueron los gritos que todos en el pueblo escucharon. Al principio, los otros lamentos que se oyeron ya avanzada la noche no tuvieron explicación. Algunos decían que venían del monte, otros de la iglesia. Lo cierto es que nadie tenía respuestas claras. Una joven de unos 16 años dijo haber visto a la tía Socorro. Al parecer, la familia de esta chica tenía una gran olla de ponche calentándose en el patio. Al acompañar a su hermano y a su primo para que la metieran a la casa, ella se quedó un momento detrás cuando escuchó los gritos de la tía Socorro. Apenas por encima de su cerca de maderos viejos, la vio pasar corriendo en dirección opuesta al templo. La joven, sin entender bien qué ocurría, se quedó expectante para ver si alguien venía detrás de la tía Socorro y vio que la venían persiguiendo, pero ella no vio un cerdo como el que habían visto. Al contrario, ella vio una figura de mujer con el cabello negro y un vestido negro y mangas largas, más parecido a una prenda fúnebre que a un vestido festivo digno de esas fechas. Por supuesto, el alboroto en la iglesia no se hizo esperar y todos, en claro estado de terror, comenzaron a comentar. Pero la joven agregó que después de eso, vio a dos mujeres más persiguiendo a la tía Socorro. Eran tres con vestidos largos y negros, el cabello muy largo y zapatos de piso. Aunque por un momento quiso creer que eran la bisabuela y sus hermanas, la realidad es que algo no se sentía bien en todo eso. Y la joven no pudo hacer más que meterse a su casa y esperar a la mañana para comentarlo en la iglesia. Aquella mañana no había un consenso entre los hechos ocurridos. Algunos pensaron que las otras dos figuras seguramente eran una representación de unas niñas perdidas que venían a tomar venganza. También otros mencionaron brujas. Pero lo cierto es que nadie tenía la respuesta y el sacerdote al que todos estaban muy apegados no aparecía por ningún lado. Aquel pueblo tuvo que enfrentarse sin su consejero espiritual, llenos de incertidumbre, los siguientes días, en los que a partir de las 6 de la tarde, las calles se quedaban absolutamente solas, y todos pasaban las noches a puerta cerrada en sus casas, sin querer salir.
Además de que aquel pueblo era un lugar lleno de sembradíos y mucha vegetación, árboles muy grandes que hacían ver el lugar por las noches demasiado aterrador. No había luz, así que se alumbraban con velas, por eso todo el escenario por donde se viera era completamente horrible y a todos les daba miedo, incluso a los más valientes. Los sucesos extraños y avistamientos continuaron, sonidos de cerdos afuera de las puertas, siluetas de mujeres escondidas en las sombras de la noche. Algo que particularmente narraba la bisabuela era que una vez, en una velada de aquella semana, se levantó al baño y se asomó por la ventana de su cuarto, porque había escuchado ruidos y vio a una mujer parada justo afuera de la puerta de su casa. Claramente se asustó muchísimo y más por los eventos que estaban pasando esos días, pero a pesar de eso intentó reconocerla, intentó confirmar si la recordaba siendo niña, pero el cabello que se notaba enmarañado le cubría el rostro. La bisabuela entonces bajó desesperada corriendo por la escalera para verla por la ventana de la sala, pero al llegar ahí, aquella figura se había desvanecido. La bisabuela entró al baño y con pasos cansados regresó a su habitación, pero antes de volver a meterse a la cama, con el rabillo del ojo pudo volver a anotar algo en la ventana. Allá abajo, esta mujer continuaba ahí donde la había visto por primera vez. Por segunda ocasión y totalmente confundida, la bisabuela bajó corriendo las escaleras, pero nuevamente no pudo ver nada. Estando ya en la planta baja, la bisabuela no pudo hacer nada más que subir a la planta alta, dispuesta a ir al cuarto de sus hijos, donde los encontró sorpresivamente despiertos. Mi abuela con sus hermanos estaban parados junto a la ventana viendo algo allá afuera. Algunos de ellos decían que había un cerdo grande allá afuera, pero mi abuela y una de sus hermanas veían claramente la silueta oscura de una mujer. La bisabuela, prácticamente obligándolos, los quitó de ahí, los recostó a todos y ella pasó la noche sentada junto a ellos, sin poder conciliar el sueño. Los días pasaron extraños y al llegar el año nuevo en el pueblo, no pudo celebrarse misa, ya que ni el sacerdote ni la camioneta donde viajaba aparecían. Ya habían pasado 7 días desde su desaparición la noche de Navidad y la gente parecía realmente agotada, después de pasar varias madrugadas, viviendo con todo lo que estaba ocurriendo ahí, las apariciones, los lamentos, los ruidos extraños, la oscuridad y todo aquello que no les permitía descansar, además de la constante incertidumbre en la que vivían. Por las mañanas no era extraño ver mujeres que habían llorado toda la noche, pero no de dolor, sino de miedo, de terror provocado por la angustia de perder a uno de sus pequeños, que a veces parecían atraídos hacia algo allá afuera, algo que lamentablemente, durante esa semana, se llevó a 2 pequeños, pero la abuela no recuerda exactamente cómo fueron sus desapariciones. Muchas personas aún tenían esperanza de que el 31 de diciembre de algún modo, esos espíritus también decidieran irse en esa misma fecha, pero no fue así y, por la mañana, los nubarrones negros de tempestad bloquearon el cielo, convirtiendo las primeras horas del día en un cristal gris y aterrador. Al dar las 8 de la mañana, las esperanzas de muchos de los habitantes del pueblo parecieron desvanecerse al comenzar a escuchar los lamentos nuevamente y en pleno día. La bisabuela estaba tan preocupada ese día, así que tomó a sus hermanas de la mano, cada una empuñando un rosario, salieron de la casa y comenzaron a tocar las puertas de los vecinos, que a su vez llamaron a más vecinos. Más que valor, probablemente el cansancio fue lo que impulsó a aquel grupo de gente a caminar todos juntos rezando en dirección de la iglesia. Pusieron rosarios, escapularios y cristos, pero los lamentos aquella mañana no pararon. Es más, en aquel momento se escucharon con más fuerza, pero provenían no de la iglesia, ni siquiera del pueblo, parecían provenir del cerro y sin tener respuestas o saber realmente qué los provocaba. Los pobladores de aquel lugar actuaron con lo único que podían, tomaron materiales a su disposición con adobe, levantaron cruces en las orillas del pueblo, que terminaron rodeando la periferia de aquel lugar. Eso no detuvo los lamentos, pero para sorpresa de muchos, los mantuvo fuera del pueblo, hasta que pasados varios días, se desvanecieron. Fue una de esas noches que la bisabuela, sentada en el patio, sintiéndose más segura, les dijo a la familia algo importante. Comentó que seguramente alguno de esos cerdos se había devorado al padre de la iglesia.
Y seguramente aquellas criaturas provenían del mismo infierno e incluso dijo algo que alarmó a todos. Dijo que seguramente nunca se irían y que no podían ser solo fantasmas. Sus hermanas le preguntaron entonces qué era, pero la bisabuela no podía explicarles, no lo sabía en realidad, dijo que podían ser brujas o nahuales, pero solo estaba segura de que no era algo bueno, de que era algo que apareció ahí por la culpa de los pecados del pueblo, los cuales se habían acumulado todos esos años. Después de todo, las fiestas de diciembre despiertan muchas sensibilidades y arrepentimiento falso. En fin, 2 semanas después del Año Nuevo, el sacerdote regresó y se dieron cuenta de que las sospechas de la bisabuela eran falsas, eso fue algo bueno. Aquel cura les contó a todos que la noche de Navidad había salido en la camioneta con su acompañante, cuando en carretera vieron algo inusual, era una mujer con un vestido largo y negro, después aparecieron otras dos, una de ellas sentada sobre una piedra, mientras que las otras dos bailaban dando saltos en la carretera. Cuando el padre y su acompañante redujeron la velocidad para que aquellas 3 mujeres de vestido negro les permitieran el paso, el cura recuerda haber sentido como si algo muy fuerte los golpeara. 3 días después, los hombres débiles y con varios huesos rotos despertaron en una casa de madera y los cuidaban 2 viejitos, que amablemente los atendieron durante varios días, hasta que pudieron comunicarse con alguien para que fuera por ellos. Los viejitos les dijeron que las brujas los habían ido a tirar allá. Y tras ser llevados por un comerciante al pueblo más cercano, fueron hospitalizados unos días gracias a la intervención de la iglesia local. Y por fin habían regresado al pueblo. Todos se sorprendieron y se asustaron. Por eso, la bisabuela aquella noche dijo que no salieran a la calle solos. En los días siguientes, cualquier fecha cargada de sentimientos y emociones podía abrir paso a portales que podrían ser allanados por espíritus malignos. El padre bendijo el pueblo, casa por casa, llevó agua bendita y rezó por todos, y esa fue la solución, pues las 3 mujeres nunca volvieron al pueblo de la abuela mientras ella vivió ahí, aunque es cierto que un par de noches llegó a escuchar lamentos horribles a la distancia. La noche en que la abuela nos contó esto, la dejamos tranquila al terminar su historia, al menos eso creemos. Entonces mis primos y yo nos fuimos a mi cuarto a jugar videojuegos. Habíamos tenido suficiente terror aquella velada. A mí me tomó un tiempo poder contar esta historia, y es que el año pasado, hablando con unos primos por videollamada, quienes no pudieron llegar en Navidad por la pandemia, no dejábamos de escuchar cómo sonaba el timbre en casa de uno de ellos. Al preguntarle por qué no iba a ver, nos dijo que tenía 3 noches que por momentos tocaban a su puerta, a veces incluso escuchaba como si alguien se alejara corriendo de ahí, pero al salir a ver, no había nadie en los pasillos y ahora prefería ignorarlo. Nos dijo que su mamá había escuchado sonidos de cerdos y cuando se asomó, se dio cuenta de que había una mujer en la puerta. Por supuesto, todos se asustaron, pero con los días, esos ruidos en su casa desaparecieron. Supongo que cualquiera de nosotros puede ser víctima de esas energías que merodean las sombras. Quizás en este mes lleno de emociones, tengas a tu lado a alguien que no ves, alguna energía que está contigo o alguna bruja acechando. Mi nombre es Carlos y lo que voy a contar a continuación es el testimonio verídico de hasta dónde es capaz de llegar la maldad del ser humano. Mi infancia fue robada por las sombras, por una enfermedad que se cernió sobre mí. Cuando apenas tenía 8 años, mis huesos, que antes eran fuertes y ágiles, se volvieron frágiles como cristal y así comenzó mi extraño viaje hacia la oscuridad. Antes de ese fatídico día, era un niño normal, lleno de energía y curiosidad. Recuerdo vívidamente mi última noche de normalidad, en la época en que Halloween coloreaba el aire con misterio y aventura. Mis amigos y yo decidimos explorar el viejo cementerio del pueblo, una tradición que hacíamos cada año. La noche caía rápidamente y las lápidas se erguían como sombras siniestras en la penumbra. El viento susurraba historias antiguas, mientras nosotros, emocionados y temerosos, compartíamos cuentos de terror entre risas nerviosas. En un rincón olvidado, entre tumbas cubiertas de musgo, encontramos algo inusual,
Un muñeco de trapo descansaba sobre una lápida, como si estuviera esperando a ser descubierto. Su aspecto era espeluznante y fascinante al mismo tiempo, su cabello parecía real, largo y despeinado. Mientras que su traje negro estaba decorado con la figura de un esqueleto, el rostro del muñeco tenía una extraña serenidad, pero sus ojos parecían seguirte a donde quiera que fueras. Mi curiosidad me llevó a levantar el muñeco para inspeccionarlo más de cerca. Sus ojos parecían brillar con una luz propia y por un momento, pensé que vi una sonrisa macabra formarse en su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó en la noche. El velador del cementerio, un hombre mayor con una mirada sombría, corría hacia nosotros. Al instante, solté el muñeco sobre la tumba en la que estaba y todos corrimos despavoridos. Sin embargo, mientras corría algo extraño sucedió. La mano con la que toqué al muñeco comenzó a calentarse intensamente, como si estuviera ardiendo en el interior. El aire se volvió denso y de repente, me costaba respirar, tropecé y caí al suelo, sintiendo un dolor agudo en mi brazo derecho. La última imagen que vi antes de perder el conocimiento fue la luna llena que colgaba en el cielo y luego, todo se volvió negro. Desperté en una habitación blanca y estéril, con el olor penetrante de desinfectante llenando el aire. Mi brazo derecho estaba vendado y entablillado, recordando la caída y el dolor que había experimentado. Los médicos explicaron que mi brazo se rompió en múltiples lugares y que mi cuerpo parecía más frágil de lo que debería ser para un niño de mi edad. Mientras observaban cómo mi vida se desmoronaba, la terminología médica resonaba en mis oídos como un lenguaje extraterrestre, pero incluso en mi juventud, podía interpretar la gravedad de la situación, por las lágrimas en los ojos de mi madre y la expresión desgarradora en el rostro de mi padre. Mi madre, siempre compasiva, se veía atrapada en una tormenta de emociones. Sus lágrimas caían silenciosas, como gotas de lluvia en un día gris. Recordar su dolor se convirtió en una carga en mi corazón, algo que me acompañaría en los días más oscuros de mi infancia. Mi padre, por otro lado, un hombre serio y reservado, parecía luchar por ocultar su propia angustia. La máscara de tranquilidad que solía llevar se desvanecía, dejando al descubierto la preocupación que lo atormentaba. Entre las consultas médicas y los análisis, el muñeco del cementerio, que había sido el centro de mi atención, se esfumó de mi mente. La salud y la supervivencia ocuparon cada pensamiento y la infancia que alguna vez conocí, quedó sepultada bajo el peso de la enfermedad. Aquel episodio en el hospital se convirtió en una página perdida en mi memoria, pero las sombras del pasado nunca se desvanecen por completo. Una noche de tantas en las que permanecía en observación, el hospital parecía tomar vida propia. Los zumbidos y los susurros de la maquinaria médica se entrelazaban con los gemidos distantes de otros pacientes. Fue a mitad de la noche cuando desperté sobresaltado por un sonido inquietante que llenaba la habitación. No era algo que pudiera comparar con algo que hubiera escuchado antes, pero con los años y la experiencia, estoy convencido de que esos crujidos y estallidos eran huesos rompiéndose. La oscuridad en mi habitación parecía densificarse, como si las sombras mismas estuvieran tejiendo una sinfonía de dolor a mi alrededor. A lo largo de las horas nocturnas, aquel sonido persistió, martillando en mi mente y aumentando mi sensación de vulnerabilidad. La presencia de la enfermedad se volvió más tangible que nunca, una entidad oscura y voraz que se alimentaba de mi propia fragilidad. Cada crujido era un eco de mi propia lucha interna, una batalla silenciosa que se libraba en la oscuridad de mi habitación de hospital. Cuando finalmente llegó la mañana, me sentía agotado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. La luz del día arrojó una sombra sobre mi habitación, disipando la oscuridad momentáneamente. Una enfermera amable se acercó para ayudarme a levantarme y dirigirme al baño. Parecía una tarea simple, rutinaria, pero la tragedia acechaba incluso en los momentos más ordinarios. Un tirón suave, apenas perceptible, fue suficiente para que 3 dedos de mi mano sana se rompieran como varas secas. El dolor, agudo e instantáneo, me hizo jadear mientras la realidad se hundía en mí. Aquellos huesos quebrados se convirtieron en un eco de la noche anterior, una cruel repetición de la fragilidad que me envolvía. La enfermera, desconcertada y apenada,
No pudo comprender cómo un gesto tan leve podría desencadenar tal tragedia, pero yo, en mi propia pesadilla física, sabía que la sombra que se cernía sobre mí no conocía límites. La enfermedad no discriminaba y cada parte de mí parecía estar destinada a la fractura y la desolación. Así, entre susurros médicos y lágrimas silenciosas, mi viaje a través de la oscuridad continuó. El muñeco del cementerio, olvidado en el tumulto de la realidad, esperaba en algún rincón oculto de mi memoria. Cada fractura, cada sonido de huesos rotos. Era un recordatorio de que la conexión entre aquella noche en el cementerio y mi presente era más profunda de lo que podría comprender. La fragilidad de mi existencia se reflejaba en cada paso tambaleante que daba, en cada mirada compasiva que recibía de los médicos y en el eco persistente de aquel sonido que atormentó mi noche en el hospital. Los años pasaron, marcados por el eco constante de huesos rompiéndose y la búsqueda incesante de respuestas, hospital tras hospital. Los médicos se rascaban la cabeza perpleja, incapaces de ofrecer una explicación clara de mi extraña condición. Mis padres, testigos impotentes de mi sufrimiento, intentaban mantener la esperanza. Pero el peso de la incertidumbre colgaba sobre nosotros como una nube oscura. Cada día se volvía un desafío y cada noche se convertía en una pesadilla, donde mi propio cuerpo conspiraba en mi contra. A los 12 años, después de incontables tratamientos y procedimientos médicos, experimenté un breve respiro. 3 días habían transcurrido desde que me quitaron el yeso de la pierna y casi una semana sin una fractura. Sentía una extraña sensación de alivio, como si finalmente estuviera ganando la batalla contra la sombra que me perseguía. En una noche en particular, me sentía afortunado mientras me dirigía a la cocina para tomar un poco de agua. La luz de la nevera revelaba un respiro temporal de la oscuridad que me envolvía, pero, entre las sombras de mi propio cuarto, algo inusual captó mi atención. Un par de ojos rojos brillaban en el rincón más oscuro, como llamas encendidas en la noche. Parpadeé una vez y antes de que pudiera reaccionar, como si no tuviera control alguno de mi propio cuerpo, un brazo se extendió desde la cama y se quebró con un sonido sordo, traspasando incluso la barrera de la piel. El dolor me envolvió y los gritos desgarradores llenaron la habitación, atrayendo la atención de mis padres. Fue una visita inevitable al hospital, donde los médicos examinaron la nueva fractura. Con expresiones de desconcierto, intenté contarles sobre la entidad, sobre los ojos rojos y la sensación de terror que me envolvió, pero las palabras sonaban tan absurdas que incluso yo comenzaba a dudar de mi propia cordura. Mis padres, siempre preocupados pero impotentes, escucharon mi relato con escepticismo. Me aseguraron que debió haber sido un sueño, una pesadilla que mi mente confundió con la realidad, y repitieron sus palabras de incredulidad tantas veces que inevitablemente comencé a cuestionar mi propia percepción. Mis padres, en un intento desesperado por brindar alguna forma de normalidad a mi vida, buscaron soluciones en todos los rincones de la medicina convencional y alternativa, desde médicos especializados hasta curanderos. Nadie parecía tener una respuesta y la desesperación se arraigaba en sus ojos, cada vez que me veían sometido a otro episodio de dolor. Las noches se volvían más inquietantes con cada año que pasaba. Algunas noches aquellos ojos rojos se materializaban en las sombras, observándome con una intensidad que helaba la sangre. A veces la entidad se atrevía a acercarse y podía sentir su presencia antes de que el primer hueso cediera a su voluntad siniestra. El miedo se convirtió en mi constante compañero de viaje, una sombra más oscura que cualquier fractura que mi cuerpo pudiera soportar. Mis padres intentaron crear una burbuja de normalidad en mi vida, pero en el silencio de la noche, la verdad se revelaba. Estaba atrapado en un cuento de horror, donde los monstruos eran reales y las fracturas eran la manifestación tangible de mi propia pesadilla. La entidad de los ojos rojos se convirtió en la personificación de mi tormento, un recordatorio constante de que mi destino estaba fuera de mi control. Mis padres, a pesar de su amor inquebrantable, no podían comprender completamente la oscuridad que me envolvía. La entidad con sus ojos ardientes se burlaba de mí desde las sombras, desafiando a resistir la inevitable marea de fracturas que se avecinaba. Y así, entre la fragilidad de mis huesos y la presencia inquietante de la entidad,
continué mi viaje por un sendero incierto. La adolescencia transcurrió entre las sombras de la incertidumbre y la persistente presencia de la entidad de los ojos rojos. Cada día era una batalla y aunque la frecuencia de las fracturas disminuyó, el miedo nunca abandonó por completo mi existencia. A los 16 años, como si hubiera sido un milagro, las fracturas cesaron y nadie, ni siquiera los médicos, pudo explicar el repentino cambio en mi condición. No me aventuré a indagar demasiado. Estaba simplemente feliz de poder disfrutar de una tregua en la batalla constante contra mi propia fragilidad. Los sonidos nocturnos, aquellos crujidos y susurros de huesos rompiéndose, también se desvanecieron. Mi vida parecía tomar un rumbo más positivo. Estudié, trabajé, formé relaciones y por un tiempo, logré experimentar una sensación de normalidad que antes me había sido negada. La calma persistió hasta mis 29 años, un mes después de sepultar a mi padre. Su muerte, 3 años después de la partida de mi madre, dejó un vacío palpable en mi existencia. La tristeza se mezcló con la sensación de pérdida, pero la vida continuó como lo hace, sin esperar por el dolor humano. Fue una noche después de haber sido visitado por una pesadilla, una que no pude recordar con claridad, que me dirigí hacia las escaleras en busca de un vaso de agua. La oscuridad envolvía la casa, pero yo me movía con la familiaridad de quien conoce cada rincón de su hogar. Sin embargo, al doblar la esquina bajo las escaleras, ahí vi a mi hijo de 6 años. Sus ojos, iluminados por una luz propia, me miraban con una inocencia que desarmaba cualquier miedo. Quise cargarlo y llevarlo de vuelta a su habitación, pero en el momento en que sus brazos rodearon mi cuello, un dolor punzante se apoderó de mí. No hubo necesidad de palabras, ni de explicaciones médicas. Los huesos de mis brazos cedieron con un sonido familiar. El dolor físico y emocional me recordó de manera brutal que aquello que tanto me había aquejado en mi juventud había vuelto. La confusión y la desesperación se apoderaron de mí, mientras yacía en el suelo, sintiendo cómo las fracturas rompían la tregua que había durado 13 años. Mi hijo, ajeno al tormento que desencadenó, observaba con ojos asustados mientras yo me retorcía en el suelo. Mi esposa, alertada por los gritos, corrió hacia nosotros y la tragedia que había evitado durante tanto tiempo volvía con una ferocidad renovada. Las lágrimas en los ojos de mi esposa reflejaban la impotencia y la desesperación, mientras intentaba comprender por qué la entidad había regresado en este momento específico de mi vida. La visita al hospital fue inevitable, pero esta vez, la explicación de los médicos resultó igual de que antes. Mis brazos, ahora vendados y entablillados, se convirtieron en testigos mudos de la cruel realidad que enfrentábamos. La enfermedad había regresado y además lo hizo con una intensidad que superaba cualquier episodio anterior. La vida que había construido, la estabilidad que tanto anhelaba se desmoronaba entre mis dedos fracturados. La sombra que había evitado durante más de una década volvía a cernirse sobre mí, oscureciendo cada rincón de mi existencia. En el silencio de la noche, los crujidos y los susurros regresaron, recordando que mi destino estaba entrelazado con aquella maldita enfermedad. La recuperación que siguió a aquel brutal episodio fue una odisea de dolor, más intensa de lo que mi memoria recordaba. Mis huesos, ahora más envejecidos, resistían con mayor dificultad los estragos de la fractura y la reconstrucción. Cada paso, cada movimiento, estaba acompañado por una sensación punzante, que dolía tanto como lo recordaba en el pasado. Mi esposa, consciente de mi sufrimiento, decidió compartir mi historia con una amiga suya, una mujer en el mundo de la santería. Mi esposa, siendo profundamente supersticiosa, creía en la posibilidad de que fuerzas más allá de nuestra comprensión estuvieran en juego y la amiga, tras escuchar con atención mis experiencias, decidió intervenir con un par de limpias destinadas a liberar mi ser de la influencia siniestra que me perseguía. Fue durante estas sesiones de sanación que recordé con claridad la noche en el cementerio y el encuentro fatídico con el muñeco de trapo. La amiga de mi esposa explicó que aquel muñeco llevaba consigo una maldición destinada a otra persona. Sin embargo, al tomarlo en mis manos aquella noche, la maldición fue absorbida por mí.
Una sensación de horror recorrió mi espina dorsal al darme cuenta de que sin saberlo, me había convertido en el recipiente involuntario de una oscura fuerza. La explicación se volvió aún más sombría, cuando la santera reveló que la razón por la cual la maldición se había detenido durante tantos años, estaba relacionada con mis padres. Según ella, mis progenitores habían hecho un trato con fuerzas desconocidas para frenar temporalmente el avance de la entidad de los ojos rojos. Sin embargo, este acuerdo venía con un precio considerable, la aceleración del proceso natural de envejecimiento, resultando en la muerte prematura de mis padres. La santera argumentó que la maldición era tan potente que solo se había detenido mientras mis padres estuvieron con vida. Con su partida, la entidad volvió con una ferocidad renovada, reclamando su presa original. El dolor y la culpa se entrelazaron en mi corazón al comprender que de alguna manera, la vida de mis padres se había sacrificado para mantener a raya la oscura sombra que ahora se cernía sobre mí. Como respuesta a esta revelación, la santera confeccionó amuletos de protección, pequeños objetos llenos de simbolismo y poder, destinados a actuar como escudos contra la entidad que me acechaba. Me instruyó a llevarlos siempre conmigo, como guardianes de mi frágil existencia. Cada amuleto estaba imbuido con rituales y oraciones, diseñados para crear una barrera entre yo y la maldición que se adhería a mi ser. A pesar de los esfuerzos de la santera, algunas noches no dejan de ser atormentadoras, los crujidos de huesos aún resuenan en la oscuridad, recordando la frágil naturaleza de mi existencia. Los ojos rojos, aunque temporales, aún se manifiestan en las sombras, observándome con una intensidad que helaba mi sangre, y a veces el miedo se volvía tan abrumador que juraba sentir el roce aterrador de unos dedos invisibles acariciando mi piel, una sensación tan extraña, como si el mismo demonio estuviera ahí conmigo. La batalla contra la maldición se convirtió en una parte ineludible de mi vida. Cada día es una lucha, una resistencia contra las fuerzas que buscan debilitar mi estructura ósea. Los amuletos, aunque reconfortantes en su presencia, no garantizan una paz duradera. La entidad de los ojos rojos sigue siendo una sombra que se niega a desvanecerse por completo. La aceptación de mi destino se entrelazó con la determinación de resistir. La maldición, aunque persistente, no definiría completamente mi existencia. Mis seres queridos, conscientes del oscuro pacto que me vinculaba a la entidad, ofrecieron su apoyo inquebrantable. Mi esposa, en particular, se convirtió en mi apoyo, sosteniéndome en los momentos más oscuros cuando la desesperación amenazaba con consumirme. La vida continuó, pero la sombra de la maldición perduró, y la santera, a pesar de sus esfuerzos, no pudo garantizar la erradicación total de la entidad. Los amuletos siguen siendo mi única línea de defensa. En los días más tranquilos, intento vivir como cualquier otra persona. Sin embargo, la inquietud persiste, como un eco constante de aquellos huesos quebrándose y de ojos rojos que acechaban en la penumbra. Mi vida se convirtió en un equilibrio precario entre la realidad y la maldición, que la teñía con su sombra, y aunque los años avanzaban, la entidad de los ojos rojos permanecía como una entidad inmutable en mi historia, siempre presente en el rincón más oscuro de mi existencia. Buen día para todos. Me gustaría compartir un relato, pues me han sucedido algunas cosas paranormales. Soy Luis y quisiera compartir una experiencia muy fuerte que he tenido en mi anterior trabajo. Hace un par de años entré a trabajar a una cadena muy conocida de comida rápida. El lugar donde se ubica este sitio me lo reservaré, pero únicamente mencionaré que está muy escondido. Prácticamente está atrás de un supermercado, lo que hace muy complicado hallarlo, y por lo mismo no suele ir demasiada gente. Conseguí ese trabajo y realmente me sentía muy contento de estar ahí. La comida que ahí se prepara siempre fue mi favorita, y el estar rodeado de todo eso parecía ser como un sueño para mí, hasta que comenzaron a suceder los fenómenos que estoy a punto de contar. Al principio, como en todos los trabajos, todo parecía ir de maravilla. Me empecé a llevar muy bien con todos mis compañeros y me hicieron sentir bastante cómodo. Sin embargo, como en todo trabajo, siempre había una persona que trataba de menospreciarme. Esta persona, desde que yo comencé este trabajo, no me dirigía la palabra.
Yo no le tomé demasiada importancia, sin embargo con el paso del tiempo, empezó a haber un poco más de confianza entre nosotros, lo cual le permitió que me empezara a contar algunos secretos o cosas que guardaba aquel sitio, entre ellas, no sé si con el afán de meterme un poco de miedo o para molestarme. Pero comenzó a contar que era muy habitual que por las noches había algunas manifestaciones de índole paranormal, me comentaba que podía ver cómo una presencia se manifestaba a través del lugar e incluso llegaba a molestar a varios de mis compañeros. Yo al principio evidentemente no creía en todas estas cosas que me decía, pero después pensé que no tendría algún otro objetivo, del por qué mentirme, así que decidí creer un poco en lo que me decía. Después de todo, supuestamente llevaba un largo tiempo ahí y creo que sabía de lo que está hablando. Pasado el tiempo logré llevarme un poco mejor con esta persona, pues pude darme cuenta de que muchas de las cosas que me estaba diciendo eran ciertas y si había algo que se manifestaba en este sitio. Al principio me contó que en las afueras de este lugar de comida había perdido la vida una pareja que al parecer iban en auto y habían sufrido un accidente con algún otro carro y con el paso del tiempo sus almas estarían penando por aquel sitio, incluso llegando a manifestarse adentro del lugar. Esto me había sonado muy de película, para ser honesto. Hasta que un día me tocó salir a barrer la parte de atrás del restaurante. En esta ocasión me encontraba yo solo. Normalmente mandaban 2 personas para hacer la limpieza, pero aquella vez me tocaba ir sin ayuda. Había ocasiones que durante mi trabajo me colocaba unos audífonos para hacer más amena la jornada laboral, y en esta ocasión, como pasaba un buen rato barriendo en la parte de afuera, tenía colocados mis 2 audífonos y no lograba percatarme muy bien de lo que sucedía a mi alrededor. Sin embargo, al estar barriendo logré sentir un escalofrío y un aire muy repentino que recorría todo mi cuerpo. Traté de ver a mi alrededor a ver si algo había provocado todo esto, pero no parecía haber nadie. Sorprendentemente esto había sucedido muy temprano, pues las manifestaciones que comentaba mi compañero solían pasar a las horas de la noche, casi cuando nosotros nos encontrábamos haciendo limpieza para cerrar. Era muy raro que esto sucediera bastante temprano, pues aún se encontraba un poco de luz de día. Traté de seguir con mi actividad. Sin embargo, al poco tiempo y distraído por lo que estaba haciendo, sentí como alguien me jaló del hombro y a la par de esto me susurra algo al oído. Yo pensé que alguno de mis compañeros se encontraba jugando conmigo, como solía ser costumbre cuando estaba escuchando música, pero al voltear inesperadamente nadie se encontraba ahí. Era un lugar muy amplio como para que alguien pudiera esconderse sin que yo me diera cuenta, así que rápidamente solté la escoba y corrí adentro del lugar. Entre risas nerviosas le comenté lo sucedido a 2 de mis compañeros y estos pensaron que yo me encontraba jugando y que no quería trabajar. Yo prácticamente les estaba jurando que eso no era así y logré convencer a un compañero de sustituirme en ello. Después de este primer suceso, me tocaban episodios o temporadas en los que había manifestaciones un tanto tranquilas, por ejemplo en la cocina o en la zona en la que preparábamos los alimentos. De repente se escuchaban como si tiraran cosas. En alguna ocasión me tocó que trabajando en el turno de la noche, pude ser testigo de cómo una cuchara se movía sola. Esto no me lo creyeron varios de mis compañeros, aunque yo estoy seguro de lo que vi. Aquel día yo estaba entrando a la cocina. Normalmente hay bastante personal, pero por ser una hora ya tarde, se encontraban limpiando diferentes áreas del lugar. Así que yo entré a la cocina buscando un objeto y al momento de entrar sentí una vibra bastante extraña y pesada. Era como si algo me avisara que iba a ocurrir algo y que no me encontraba solo ahí. Enseguida de esto pude observar como una cuchara bastante grande, que utilizamos para poner algunos ingredientes en la comida, se movía sola de un lado a otro. A mí me causó bastante temor, así que decidí salir inmediatamente de ahí y de nueva cuenta traté de contárselo a mis compañeros. Como la primera ocasión de nuevo no me creyeron y fue cuando me di cuenta de que no todos experimentábamos lo mismo. Es decir, que a nuestros ojos no logramos captar todas las presencias que ahí se manifestaban, pues había compañeros que no creían en esto y que no habían visto ninguna de estas cosas. Sin embargo, había otros compañeros, como por ejemplo el primero que conté, que ya había tenido bastantes sucesos y era más fácil que creyera en todas estas cosas, ya que lo había vivido en carne propia,
Por otro lado, aquel día en el que yo vi el movimiento de la cuchara, fue que decidí comenzar a tener algunas precauciones en mi turno de trabajo, pues había ocasiones en las que me tocaba ir en la mañana y otras en la noche. Normalmente en la mañana no era testigo de nada raro e incluso se percibía una vibra diferente, pero por las noches me tocaba ver otros sucesos, como por ejemplo algún día en el que me encontraba en el baño. Alguien parecía haber entrado, se escuchaban algunos pasos, como si alguien tuviera demasiada prisa. Yo evidentemente lo tomé como alguien de mis compañeros del trabajo que se encontraba entrando. Sin embargo, después de decir algunas palabras para molestar a esta persona, fue que me percaté que no había nadie más ahí. Esta presencia simplemente se había esfumado. Sentí bastante miedo, pero ya era algo muy habitual. De hecho, con mucha regularidad se decía que en el baño espantaban, pues en alguna ocasión uno de mis compañeros dice haber visto algo a través del espejo o que incluso al estar adentro de los baños pudo observar como una silueta caminaba de un lado a otro, pero esta no tenía forma. Nos explicó que era como un humo que recorría cada uno de los baños. De nueva cuenta, este espíritu se había manifestado cuando alguien se encontraba solo ahí, y es muy curioso, pues aquellas almas únicamente se hacían presentes cuando alguien estaba solo y vulnerable. Sin embargo, a mí no me había tocado observar nada extraño en el baño hasta aquel día de los pasos. Ya para este punto había decidido que lo mejor era llevar alguna protección para no llevarme el mal a casa. Les había contado acerca de todo esto a mis padres y ellos, en su afán de protegerme, me habían recomendado que llevara una medalla al trabajo y que ésta podría protegerme porque estaba bendita. No sé si lo que había ahí era muy fuerte, pero a pesar de eso yo seguí viendo más cosas escalofriantes. Las personas que escuchan este relato sabrán lo incómodo y frustrante que es que en tu área de trabajo se manifiesten algunos espíritus, normalmente porque esto no te hace trabajar a gusto. Yo me di cuenta de que a partir de todo esto mi rendimiento no fue el mismo, pues también a la par de todo esto comencé a enfermarme y a desgastarme un poco. Además de que con frecuencia tenía pesadillas y solía soñar mucho con el establecimiento, mi vida empezó a cambiar y empeorar considerablemente. Tenía mucho miedo de llevarme todas estas cosas a casa, pero para mi fortuna nunca fue el caso, pues todo lo que yo llegué a ver únicamente fue en el trabajo, y en casa me sentía más seguro, más tranquilo, pero ir a aquel lugar a trabajar se volvió en algo muy frustrante e incómodo. Una noche, cuando nos disponíamos a cerrar el lugar, nos percatamos que en el área de juego se escuchaba bastante actividad. En la parte de arriba nos encontrábamos 4 compañeros limpiando aquella área. En la parte de abajo solamente había 2 compañeros. Escuchábamos mucho ruido, pero suponíamos que se trataba de alguno de estos compañeros que estaban limpiando el área de los niños. Aunque esto no era así, ese día el personal era un poco menos al que normalmente estaba, lo que me pareció extraño. Aquel día fue muy tranquilo, al menos hasta ese punto. El ruido ya era demasiado y parecían caerse algunas cosas. Así que decidimos bajar para ver qué era lo que estaba sucediendo. Fuimos a donde provenía todo. Es donde suelen jugar los niños. Ahí se escuchaba algo de movimiento. Era como si aún estuviera abierto y se encontraran ahí jugando. Pero fue muy grande nuestra sorpresa cuando, al ir a observar qué era lo que estaba sucediendo, nos dimos cuenta de que no había absolutamente nadie, ni siquiera alguno de nuestros compañeros cerca de ahí. Nos asustamos demasiado. Entonces pensamos que quizá era algo de nuestra imaginación, o que de nueva cuenta se trataba de una broma. Justamente se encontraba ahí, aquel día, el compañero que desde un principio me había advertido sobre todo esto. Me decía que ya era bastante habitual por las noches escuchar como si algunos niños jugaran en los juegos. A mí me daba mucho miedo quedarme solo, ya sea en los baños, en la parte de afuera o incluso al limpiar la parte de arriba, ya que cada vez eran más frecuentes los sucesos paranormales que ahí sucedían. Supuestamente, me contaban algunos de mis compañeros, cuando yo entré a este sitio la actividad paranormal fue en incremento. De hecho, había compañeros que tuvieron que salirse por todas estas situaciones. Y es que no teníamos un horario fijo o días de descanso en específico. Era normal que nos rolaran turnos. A mí me hacía bastante feliz ir por las mañanas y salir en la tarde, porque en aquellos días no me tocaba presenciar nada. Sin embargo, los compañeros que cerraban el lugar
Veían toda clase de cosas que los hacían tener mucho miedo, incluso me contaban que estando en compañía de muchos compañeros, sentían escalofríos y ganas de no querer pisar algunos de los lugares de ahí. Normalmente la actividad se centraba en la parte de afuera, la cocina o el área de niños. En uno de estos días en los que a mí me tocaba el turno de la noche, me encontraba limpiando las mesas, pues básicamente todo el turno ese era nuestra labor además de servir los alimentos. En cuanto se desocupaba una mesa teníamos que ir a limpiar, sin embargo a la hora de cerrar nos esmeramos más en eso, pues teníamos que dejar todo muy limpio para el día siguiente. En esta ocasión yo estaba solo y me encontraba algo nervioso, pues prácticamente esperaba que sucediera algo, como ya era costumbre. Sin embargo, al momento de estar limpiando pude sentir una presencia que se encontraba detrás de mí. Las personas sabrán a qué me refiero. Cuando uno se encuentra realizando algo y está bastante concentrado en eso, es muy sencillo el percibir a alguien, una mirada o presencia que está ahí con nosotros. En esta ocasión yo sentí esta sensación, pero no quería voltear porque sabía que lo que sea que estuviera ahí no era ninguno de mis compañeros, ya que la mayoría estaba en la parte de arriba o en la cocina, pues solíamos repartirnos las labores y en ocasiones estábamos únicamente 2 o 3 personas en cada una de las áreas, para poder avanzar más rápido y cerrar lo más pronto posible. Debido a todas estas cosas, las noches solían ser muy tenebrosas y se empezaba a correr la voz de todo lo acontecido. Aquella noche a mí me encargaron estas mesas y los demás compañeros hicieron actividades más tardías. Sin embargo, la situación subió de intensidad cuando me percaté que algo me estaba jalando de la camisa del uniforme. Era muy grande mi miedo, tal que comencé a llorar desesperadamente. Algo que no mencioné es que normalmente yo he sido muy sensible a todas estas cosas a lo largo de mi vida. El terror de experimentar como algo que no sabes qué es te está tocando y jalando es muy desesperante. Lo único que hice fue gritar y decirle que me dejara en paz. Traté de ir lo más rápido que pude a la parte de arriba, que era donde estaba la mayoría de mis compañeros. Yo tenía la sensación que aquello incluso me estaba siguiendo. Lo único que pude hacer fue correr y abrazar a uno de mis compañeros más queridos. Aquel día fue tanta la impresión que tuve, que no pude volver a ayudarlos. Me encontraba muy asustado por lo que había sucedido, por lo que decidieron darme descanso y no ponerme a hacer nada en lo que restaba del turno. Se corría la voz que en la cocina era bastante común, escuchar la voz de un hombre que les llamaba a los empleados. Al parecer les susurraba algo al oído, muy similar a lo que me había pasado a mí la primera vez, y es por este motivo que yo lo creí completamente. De hecho nunca dudé de lo que se decía entre nosotros. Las voces y los susurros supuestamente pertenecía a la persona que había perdido la vida, aquel hombre que junto con su pareja perdieron la vida. Aquel lugar guardaba muchos secretos que no conocíamos. Su ubicación ya era muy rara, se respiraba demasiada soledad o abandono y las ventas eran demasiado bajas, según nos contaban. Alguna vez recuerdo platicando con mis compañeros de mayor experiencia, me contaron que un niño sufrió un accidente en el área de juegos. Fue llevado al hospital porque al parecer la caída había sido demasiado grave y al parecer había perdido la vida. Todo esto había sido presenciado por el gerente del establecimiento. Había ido incluso hasta el hospital y era la única persona que sabía de este suceso. Con el paso del tiempo había decidido compartir esto y en modo de broma o burla, decía que todo lo que pasaba ahí era provocado también por el fallecimiento de este niño, aunque a decir verdad no estábamos muy seguros qué era lo que se encontraba ahí. Lo que sí era un hecho es que había demasiada actividad, pues además de las voces en la cocina y los pasos en el baño, también se contaba mucho que se veía una presencia de negro recorrer las escaleras que daban a la parte de arriba. Prácticamente ya no había ningún lugar que no contara con actividad, la parte de afuera, la de arriba. El área de juegos, había algo muy fuerte ahí y no entendíamos muy bien el por qué. Compañeros iban y venían, por lo tanto no se sentían muy a gusto y las vibras se sentían demasiado pesadas. Había voces sin ninguna explicación y las cosas se caían inesperadamente en la cocina. Todo esto sucedía por las noches. Quizá era por todo eso que el personal cambiaba constantemente de turno,
pues como dije no había horarios fijos y era muy común ir algunos días por la mañana y otros por la noche. Todo lo que presencié ocurrió por la noche y en momentos en los que ya estábamos por cerrar, eran unas sensaciones distintas y muy diferentes a lo que era por el día. Existía una leyenda entre nosotros en la que se comentaba que siempre se veía un mismo cliente comer en la parte de arriba. Esto no era todos los días, pero muchos de mis compañeros ya lo habían presenciado. Al parecer esta historia era lo más fuerte de todo, pues también se comentaba que esta persona ya no tenía vida, ya que aparecía y desaparecía sin dejar ningún rastro. Yo pude ser testigo de esta experiencia y puedo asegurar que definitivamente aquel cliente no era una persona con vida. Yo ya había escuchado acerca de todo esto y venía de la misma persona que me contó acerca de todas las manifestaciones y me advirtió de este lugar. Me dijo que era muy común encontrar a la parte de arriba a una persona que no decía nada y que simplemente te seguía con la mirada. Cuando caminabas entre las mesas, te ocasionaba incomodidad y te hacía irte de ahí. Supuestamente no se le veía entrar ni tampoco salir, simplemente subías, bajabas y cuando regresaban ya no estaba. Era como si se hubiera esfumado, incluso al buscar en los baños o algo así no había nadie, tampoco había rastro de que esta persona estuviera comiendo, pues nunca pedía nada y siempre se le veía sentado en la misma mesa. Aquella vez en la que pude ver todo esto, fue un día en el que yo me encontraba en el turno de la tarde. Como ya era costumbre en el que pasaban todo tipo de cosas, aquella vez casi había comenzado mi turno, como era un lugar en el que no solía ir demasiada gente, la parte de arriba no se ocupaba demasiado y la mayoría de las veces estaba completamente sola, aún así nos mandaban a limpiar o a lavar los baños. Yo trataba de hacerlo junto con otro compañero, pues tenía mucho miedo de observar algunas cosas, como las que ya me había tocado ver. Aquel día yo subí a dejar un pedido. Era una familia de 4 integrantes que se encontraban comiendo en la parte de arriba. De pronto y para nuestra sorpresa estas personas bajarían con todos sus alimentos a la parte de abajo. Al ver que habían bajado, les pregunté si todo se encontraba bien y nos dijeron que había una persona bastante extraña en la parte de arriba que no dejaba de mirarlos. Al subir nos percatamos que no había absolutamente nadie. Les pedimos que nos diera la descripción de aquella persona y nos la dieron. Nos quedamos con la duda de qué era lo que estaba pasando. Al pasar un rato a mí me tocó limpiar la parte de arriba y para mi sorpresa, al subir me percaté que ahí se encontraba esta persona, en la última mesa que daba hasta el rincón. Solo con las manos cruzadas y viéndome con una sonrisa un tanto malvada, me dio bastante miedo y decidí bajar inmediatamente para avisarle a mis compañeros que ahí se encontraba la persona que nos habían dicho. Sorprendentemente al subir con 2 de mis compañeros nos percatamos que esta persona ya no estaba. Buscamos en los baños, por debajo de las mesas y no había rastro de esta persona. Parecía que esta historia que se contaba se cumplía y después de todo, no solamente nosotros logramos ver estas cosas, sino incluso los clientes. Esto se dio a conocer entre todos nosotros y días más tarde, después de este suceso decidí que ya era suficiente. El trabajo me agradaba y tenía muy buenos amigos ahí, pero no estaba dispuesto a soportar más de todo esto, así que decidí salirme de aquel lugar. Después de cambiar de trabajo logré estar un poco más tranquilo y como lo dije anteriormente, afortunadamente nada de esto se fue a mi casa. Todo lo que vi o lo que he visto sucedió en este lugar que por cierto ya ha cerrado, al parecer quebró y ya no fue abierto de nuevo al público. He pasado por ahí muchas veces y siempre me dan escalofríos al pensar todo lo que esconde ese lugar y más ahora que se encuentra abandonado. Creo que ha llegado el momento de compartir mi relato. El tiempo suficiente ha transcurrido y siento que mi familia ha logrado superar lo ocurrido. A nivel personal, considero que es hora de liberarme de este peso que he llevado durante tanto tiempo. Es importante destacar que por la sensibilidad del tema, no mencionaré los nombres de las personas involucradas, aunque lo que les relataré podría haberle sucedido a más de uno. No estoy buscando que me crean, simplemente deseo que me escuchen. Para comprender completamente los eventos que marcaron mi vida, es necesario situarnos en el pasado, más específicamente, hace más de 12 años.
Soy miembro de una familia pequeña, padre, madre, mi hermana mayor y yo. Durante muchos años, éramos solo nosotros cuatro. Mi hermana, con una década de diferencia a mí, siempre había sido un poco distante conmigo, así que no tuve mucha relación con ella. Mi llegada al mundo fue inesperada. En cierto modo puedo considerarme como casi un accidente, ya que mis padres creían que ya no podrían tener más hijos, así que durante gran parte de mi infancia, me encontré técnicamente solo, con mi hermana sumida en sus amistades y estudios, mientras mis padres se dedicaban incansablemente al trabajo. La mayor parte de mi infancia estuve a cargo de mis abuelos. La verdad, me acostumbré a ellos más que nada que a mi propia familia. Me agradaba más convivir con el abuelo y la abuela. Mis abuelos maternos se convirtieron en una presencia significativa en mi vida. Mi abuela siempre emanaba un suave aroma a rosas, mientras que el olor peculiar de medicamentos impregnaba a mi abuelo. Todas las tardes eran iguales y no me quejo. Me llevaban al parque, me compraban globos con helio y entre risas y juegos, me hacían sentir amado y cuidado. Siempre recordaré aquellos días, que se convirtieron en pequeños fragmentos de recuerdos que he atesorado en mi memoria. Mis abuelos tenían la costumbre cariñosa de llamarme cachorro, un apodo que me pusieron con mucha ternura y amor. Aunque mi infancia con mis padres fue muy ausente, mis abuelos llenaron ese hueco que tanto me hacía falta, a tal grado que siento que llegamos a tener una gran conexión. Con el transcurso de los años, mi abuela nos dejó. Ya era una mujer de edad avanzada y su corazón dejó de latir en una noche silenciosa. Al día siguiente, simplemente me informaron que la abuela no despertó. En ese entonces, el concepto de la muerte no tenía para mí un significado especial. Solo me explicaban que la persona se quedaba dormida para siempre y no despertaría más. Sin embargo, con el tiempo, fui comprendiendo la magnitud de esa pérdida, especialmente cuando pasaba las noches en casa de mi abuelo. En la oscuridad, cuando él pensaba que yo ya estaba dormido, podía escuchar su llanto en la sala. A pesar de la ausencia de la abuela, mi abuelo se esforzó por mantener la normalidad en nuestras vidas. Continuó llevándome al parque y siempre elegía un globo rojo, grande y brillante, como si quisiera conservar la tradición que compartíamos con mi abuela. Se sentaba en una banca mientras yo jugaba, observándome con una mirada amorosa. Cuando llegaba la hora de irnos, su agudo acento resonaba al gritarme: «Cachorro, ya vámonos». Aunque la tristeza estaba presente, mi abuelo persistió en darme momentos de alegría, manteniendo viva la conexión especial que habíamos compartido con la abuela. Apenas unos meses después del fallecimiento de mi abuela, mi abuelo cayó enfermo. La enfermedad avanzó rápidamente, consumiéndolo por completo hasta que un día murió en silencio mientras yo estaba en la escuela. Su partida fue un golpe inesperado y devastador. Me resultaba difícil asimilar la idea de que ya no estaría ahí cada tarde como de costumbre, y la noticia de su muerte conmocionó mi mundo. No podía creerlo, estaba tan acostumbrado a verlo cada día, que la idea de enfrentar la vida sin él resultaba inimaginable. Su funeral se convirtió en uno de los episodios más tristes que he experimentado. Mis padres, que eran conscientes de mi apego a la tradición de que mi abuelo me comprara un globo, buscaron consolarme durante ese difícil día. Mi padre me obsequió un globo como gesto de cariño, pero mi ánimo estaba tan sombrío que apenas le presté atención. La pérdida de mi abuelo dejó un vacío doloroso en mi vida. Y la simple rutina de recibir un globo ya no era suficiente para consolarme o hacerme sentir mejor. Estaba sentado en una de las sillas de la funeraria, observando a todos aquellos que se despedían de mis padres y de mi hermana. La noche ya estaba avanzada, y yo me sentía agotado, con un deseo profundo de descansar, pero antes quería tener un último vistazo a mi abuelo. Su ataúd estaba apartado, sin compañía, así que me acerqué y coloqué un banco para tener una visión más cercana. Parecía estar en un sueño profundo y decidí mantener esa imagen como mi último recuerdo de él. Sin embargo, en ese momento, percibí algo detrás de mí. Giré la cabeza y noté que el globo rojo estaba justo a un lado mío. La verdad es que no lo recordaba. Cuando mi padre me lo entregó, simplemente lo dejé a un lado y vi cómo se alejaba flotando.
Pero ahí estaba, como si hubiera regresado para brindarme un consuelo en ese momento tan difícil. Pensé que sería un bonito gesto amarrarlo al ataúd y dejarlo ahí con mi abuelo, como si simbolizara la conexión entre nosotros. Fue una acción impulsiva, pero sentí que de alguna manera le daba un toque especial y personal a su despedida. Ya exhausto, decidí preparar un lugar para descansar, acomodé un par de sillas, utilicé el saco de mi padre como almohada y me tumbé para tener un sueño lo más profundo posible. En medio de mi agotamiento, percibí una mano suave acariciando mi cabeza. Supuse que se trataba de algún familiar, quizás mi hermana o mis padres, por lo que no reaccioné, aunque un peculiar aroma a rosas flotaba en el aire. Después de un tiempo, que la verdad no puedo recordar cuánto fue, sentí que alguien me levantaba en brazos. Abrí los ojos y me di cuenta de que era mi padre quien colocaba mi cabeza sobre sus hombros, y me di cuenta de que ya éramos los últimos en abandonar el lugar. Fue entonces cuando noté algo que hasta hoy recuerdo como un sueño muy real. Sentada a un lado de donde yo estaba acostado, se encontraba una anciana, la cual inmediatamente reconocí como mi abuela. Observaba cómo todos salían de la sala y en su mano estaba sosteniendo el hilo del globo rojo que yo había atado. Fue un instante fugaz. Como lo mencioné anteriormente, lo recuerdo como un sueño, pero uno increíblemente real. La imagen de mi abuela quedó grabada en mi memoria. Al principio me costó bastante tiempo asimilarlo, entender que no era posible que mi abuela estuviera ahí, y justo cuando estuvimos por salir, ella se me quedó mirando. Se apagaron las luces y se perdió en la oscuridad. Esto que me sucedió no se lo platiqué a nadie, pensé que no me tomarían en serio, así que lo guardé para mí. Sin la presencia reconfortante de mis abuelos, las tardes se volvieron solitarias y desorientadoras. Mi madre se vio obligada a solicitar permiso en su trabajo para quedarse en casa conmigo, intentando llenar el vacío que la ausencia de mi abuela y abuelo habían dejado. Sin embargo, en el ambiente familiar, me sentía desubicado y sin rumbo, sin saber realmente qué hacer en ese nuevo estilo de vida. El único respiro en mi día era, cuando los cuatro coincidíamos en las noches, era una pequeña distracción al día, pero todo estaba a punto de volver a cambiar, cuando al siguiente mes, mi hermana anunció que se casaría. La noticia marcó el comienzo de un cambio significativo en la dinámica familiar. El compromiso de mi hermana con su novio era algo que mi madre ya esperaba que pasara, comentando que era solo cuestión de tiempo antes de que decidieran casarse. Efectivamente, ese mismo año llevaron a cabo la boda y apenas 2 meses después nos sorprendieron con la noticia de que mis padres serían abuelos y yo me convertiría en tío. Al principio, la idea me pareció extraña, a pesar de que durante mucho tiempo había expresado mi deseo de tener un hermano. Sin embargo, la llegada de mi sobrino resultó ser un regalo inesperado y bienvenido. A pesar de la edad, encontré una conexión especial con mi sobrino. Pasamos bastante tiempo el uno con el otro y me sentía increíblemente cómodo a su lado. Aunque la diferencia de edad era evidente, tenía cierto sentimiento de nostalgia a su lado. Parecía que esta conexión era mutua, ya que mi sobrino disfrutaba de mi compañía tanto como yo de la suya. Mis padres y mi hermana notaron esta conexión especial entre nosotros, al punto de que en ocasiones me confiaban de su cuidado, e incluso me convertí en el encargado de tranquilizarlo cuando lloraba. Pero, mi sobrino tenía algo en particular. Apenas comenzó a hablarlo llegué a escuchar que por las noches decía cosas, y no es que hablara dormido, sino que parecía tener conversaciones con él mismo. Esto me llegó a desconcertar las primeras veces y con el paso del tiempo no le di mucha importancia. No me estaba dando cuenta de que algo misterioso para mí estaba comenzando a ocurrir. A medida que el tiempo avanzó, su comportamiento por las noches siguió aumentando y en una de esas ocasiones le escuché decir un globo rojo. Esto hizo que se me ocurriera la idea de llevarlo al parque. Me di cuenta que al igual que a mí le gustaban los globos, así que me pidió que le comprara por alguna razón, en esos momentos. Tuve una sensación extraña, como si estuviera reviviendo una experiencia pasada. Era como un déjà vu emotivo que me recordaba a los días en que compartía la misma tradición con mis abuelos, y entonces me lo dijo.
Quiero ir a ver a tu abuela. Desde el nacimiento de mi sobrino, pocas ocasiones se había tocado el tema de los abuelos fallecidos y cuando mi sobrino me dijo esto, fue inevitable pensar en mi abuela y recordar su aroma. El tono de su voz había cambiado a más grave, muy similar a la del abuelo, fue tan clara que incluso llegué a pensar que se trataba de mi abuelo. Entonces, ya lleno de curiosidad, decidí llevarlo al cementerio más cercano, solo para quitarme esa sensación de lo que había visto y escuchado. Ambos nos encontrábamos de pie frente a las tumbas, yo le relataba a mi sobrino la historia de nuestros abuelos y cómo habían partido de este mundo y en medio de mis explicaciones, mi sobrino decidió arrodillarse frente a la tumba de la abuela y pronunció unas palabras que me desconcertaron por completo. Ella olía a rosas, aún no recuerdo. Al principio, creí que no había escuchado correctamente, pero cuando le pedí que lo repitiera, sentí como mi corazón casi se detenía. Fue entonces cuando mi sobrino compartió conmigo que en sus sueños podía ver a la abuela. Él mismo la tomaba de la mano y la llamaba por su nombre. Además, tenía recuerdos vívidos de comprar globos en un parque y sentarse en una banca para observarme jugar a mí. La revelación me dejó perplejo, ya que, aunque habíamos hablado en varias ocasiones sobre mis abuelos, mi sobrino nunca había detallado esos recuerdos con tanta precisión y que solo yo conservaba. Me decía las cosas con varios detalles, lo que había en su casa antigua y de cómo me llamaba cachorro. Su voz cambió drásticamente y su comportamiento estaba experimentando un cambio repentino y en eso, se fijó en una mariposa y empezó a jugar con ella tratando de pincharla con un pequeño palo. Fue un momento fugaz pero impactante, que me dejó sintiéndome fuera de lugar. A medida que pasaron los días, mi sobrino empezó a tener más eventos extraños, continuó con sus relatos sobre mis abuelos. Particularmente sucedían solo cuando estábamos los dos presentes y relataba las cosas como si mi sobrino fuera mi abuelo. La sensación de incomodidad creció en mí. ¿Cómo podía tener recuerdos tan detallados de eventos que solo compartí con mis abuelos y ellos conmigo? O quizás, era posible que mi abuela y abuelo estuvieran de alguna manera conectados con mi sobrino. Esto me llegó a perturbar profundamente. Decidí indagar más en los sueños de mi sobrino y en sus conversaciones nocturnas. No sabía si estaba lidiando con algo sobrenatural o con la imaginación de un niño. En una de esas noches, mientras intentaba descubrir la verdad, pude escuchar ruidos que provenían de su habitación. Mi sobrino estaba en la cama, hablando en voz baja y parecía estar teniendo una especie de diálogo interno. Él mismo se respondía a las preguntas que se hacía. Entonces me atreví a molestarlo y preguntarle algo que tenía tiempo queriendo decirle. ¿Eres mi abuelo? Me miró tal cual lo hacía mi abuelo y en eso me dijo con una voz grave como la de mi abuelo, sí, pero ya no estaré más aquí, rompí una regla y debo irme. Después de este comentario, mi sobrino volvió a ser el mismo niño de siempre. El ambiente se volvió más denso y sentí que algo trascendental estaba ocurriendo. Mi sobrino me pidió dormir y que no me fuera de su lado, y luego me miró a mí con ojos que parecían contener una antigua sabiduría. Ellos están felices, pero también preocupados, dijo en un tono que no correspondía a su corta edad. Quieren que sepas que siempre estarán contigo, pero también quieren que dejes ir el dolor y encuentres la paz. Pasaron los días y todo parecía normal como antes, pero de pronto, sin aviso alguno, nos notificaron que mi sobrino se encontraba muy enfermo. Lo vieron varios doctores y su enfermedad solo lo estaba acabando más y más, hasta que un día ya no despertó. Fue una enfermedad misteriosa, que acaba rápidamente a quien llega a enfermar. La tarde de su funeral le había traído flores, arreglos y sobre todo globos, pero hubo uno que me llamó mucho la atención. Se trataba de un globo rojo. En el funeral, me fui un momento a recostar en el sillón. Ya estaba cansado y aún quedaba poca gente en el lugar. Justo cuando me recosté sentí una presencia a un lado mío. Al girar mi cabeza, la sorpresa que me llevé que hasta grité un poco del susto. Frente a mí estaba el globo de color rojo que había visto horas atrás. Lo amarré a un arreglo floral y me dirigí a dormir. Aún así no podía dormir, pero mientras estaba despierto pude sentir como una mano me acariciaba el rostro.
Pensé que podrían ser mis padres, pero al girar ahí estaba nuevamente ese globo. Era como si me estuviera siguiendo, no entendí cómo fue que se desató del lugar donde lo dejé. Así que decidí dejar de prestarle atención y me dediqué a darle el último adiós a mi sobrino. Recé un par de Padre Nuestros y le pedí a mi padre que me llevara a casa, quería estar solo. Después de que mi padre me dejara en casa, regresó a la funeraria y yo, sin ganas de dormir, decidí prepararme un café, me senté en la sala y encendí la televisión para distraerme. En ese momento, una helada ventisca atravesó mi cuerpo, provocando un escalofrío que me estremeció y hasta me hizo estornudar. No lograba identificar su origen, miré a las ventanas, pero todas estaban cerradas. Aunque inicialmente decidí no prestarle demasiada atención a esa extraña sensación, otro escalofrío me sobresaltó de nuevo. Fue entonces cuando percibí la presencia de alguien moviéndose de forma encorvada por el pasillo en dirección a la cocina. Su manera de andar me resultaba familiar, era igual a la forma en que mi difunta abuela solía caminar, con prisa. Me dirigí a la cocina para verificar si había sido real o solo producto de mi imaginación, pero no encontré a nadie ahí. Por tercera vez, experimenté otro escalofrío que me estremeció, pero esta vez se acompañó de aroma a ungüento, la fragancia característica de mi abuelo. Entonces lo vi, un hombre mayor, vestido con un traje. Estaba de pie en la escalera, observándome detenidamente. En una mano sostenía un bastón y en la otra, un globo rojo. Era mi abuelo. Su presencia era tan clara y tangible que resultaba difícil pensar que fuera un simple espíritu. Se dio media vuelta y comenzó a subir las escaleras, pero antes de que pudiera decir algo, se desvaneció, pero el globo rojo se elevó hasta el techo, como si quisiera dejarme una última señal de su presencia. Después de esos eventos, la atmósfera en casa retomó su curso normal, aunque yo aún no comprendía completamente lo que había sucedido. Lo interpretaba como un último adiós por parte de mis abuelos y por extraño que pareciera, al mismo tiempo sentí que era un último adiós con mi sobrino. Fue una despedida que trascendía cualquier realidad. Desde aquel entonces, mi perspectiva sobre la vida después de la muerte y la existencia de un mundo más allá de nuestra comprensión dio un giro radical. Relatos anónimos.